Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Hoy en nuestro tema en perspectiva te mostramos un material realizado por nuestra corresponsalía en Argentina que trata sobre los crímenes de género. En Batallas por la Equidad nos acercamos al trabajo de las mujeres en México y en Cultura con Género te mostramos la serie web Eva tiene dos mamás. En México, el colectivo feminista Las Brujas del Mar exhibió a 36 candidatos políticos de los 10 partidos nacionales que se postulaban a diferentes cargos de elección popular y que tienen cargos o han sido acusados y denunciados por agresión, acoso sexual, violación y pornografía infantil. Entre ellos, el caso más emblemático ha sido el de Félix Salgado, que pretende ser gobernador del estado de Guerrero. El movimiento de mujeres ha exigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena que cierren el paso a la candidatura de este presunto agresor. Pero a mediados de marzo, su candidatura fue ratificada. Algunas de las mujeres que señalaron a Salgado denuncian ser víctimas de señalamientos. Precisamente se está tratando de visibilizar esta ironía, ¿no? del sistema penal en México, porque mientras ellas están siendo criminalizadas, están siendo hostigadas en todo momento. Al respecto, el presidente de la Nación y líder del partido Morena asegura que este tipo de linchamientos por politiquería se debe a que el movimiento feminista está siendo utilizado para fines electorales. El señalamiento contra los candidatos presuntamente agresores fue realizado vía redes sociales en un acto de rechazo a los perfiles de hombres que no solo han acosado mujeres, sino que han enfrentado cargos por violación. Entre los que aparecen en la lista también destacan Gabriel Cuadri, del partido Va por México, Sergio Estrada, de la organización Fuerza por México, ambos acusados de agresión. Tito Maya de la Cruz, candidato del PRD a la presidencia municipal de Villa Guerrero, acusado de violencia de género, y Marcos Isleño, alcalde de Medellín del PRI, acusado de agresión física por su pareja. Más de 300 personas del colectivo LGBTIQ que salieron en la primera caravana migrante desde Honduras a principios de año manifiestan su preocupación por los niveles de discriminación del que están siendo víctimas en los países de paso y en Estados Unidos, pues se conoce de personas que han podido llegar a Estados Unidos y allí han sido apresados por las autoridades locales. Mujeres y hombres trans, lesbianas y gays huyen de la discriminación y la pobreza causadas por la profunda desigualdad de la que son víctimas en sus países. Vengo yendo del país por el motivo de que la economía, falta de trabajo, discriminación para todas nosotras. Y aparte de eso, pues los insultos, no tenemos un derecho. Y pues la ley no nos protege. Aparte de eso, cuando uno va a denunciar, lo que hacen es burlarse o no tomarlo en cuenta. Por eso huyo a buscar posibilidades de trabajo y para tener un poquito de respeto y un lugar en la sociedad. Entre los que huyen de la pobreza y la discriminación en sus países de origen están al menos 100 mujeres trans que se encuentran varadas en Chiquimula, Guatemala, a espera de que las autoridades de ese país aprueben su paso para llegar a México y luego a su destino en Estados Unidos. A pesar de la pandemia, no se detienen. Relatan que han padecido por las largas caminatas bajo la lluvia y el frío, así como incómodos viajes en vehículos de carga, además de los garrotazos y golpes de las fuerzas militares hondureñas y guatemaltecas. Denuncian que en especial las mujeres trans y los hombres gay con expresión de género femenina son acosadas de manera verbal y física durante el recorrido de la caravana, pues ser migrantes solo duplica esos problemas, pues sus derechos no solo están vulnerados por su orientación sexual, sino por su origen. Te propongo ahora los siguientes datos que nos muestran los peligros a los que se enfrentan las mujeres y las niñas sencillamente por el hecho de ser mujeres. Aunque Argentina es pionera en leyes inclusivas en América Latina, aún no se logra controlar la alza en el número de feminicidios.
Los titulares se siguen abultando con cada muerte por origen de odio hacia las mujeres. De acuerdo a cifras del Observatorio Lucía Pérez, del 1 de enero al 21 de febrero de este año, han sistematizado 59 feminicidios, lo que significa que se registró un feminicidio cada 23 horas, mientras que el movimiento Ni Una Menos asegura que el número es 48. Pero ninguno de los datos es oficial, pues aún no se publica el registro de la Corte Suprema de la Nación. Mujeres son asesinadas diariamente por sus parejas o exparejas, lo que ha llevado a una sólida alianza entre las colectivas feministas y el actual gobierno, conformado por Alberto Fernández y Cristina Fernández. Esta última pieza clave en esta alianza. Como forma para combatir esto, el gobierno anunció recientemente la creación del Consejo Federal para el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios, instancia que busca minimizar y erradicar estos delitos de odio. Hoy en nuestro espacio del lenguaje definimos crímenes por razones de género. Crímenes por razones de género. Define un acto de violencia extrema contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es una de las violaciones de los derechos humanos más graves y la más extendida, arraigada y tolerada en el mundo. La violencia por razones de género puede ser psicológica, física y sexual. Conlleva la imposición o el mantenimiento de desequilibrio de poder entre los sexos. A veces esa violencia consiste en castigar o avergonzar a las personas debido a su sexo o a su sexualidad. El mayor delito que involucra este concepto es el femicidio o feminicidio y lamentablemente es el más común en las violencias de género. Hoy en nuestro tema en perspectiva te mostramos una parte de un trabajo seriado realizado por nuestra corresponsalía en Argentina que trata sobre los crímenes de género. Adelante. La secretaria de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género, Josefina Kelly Neila, detalla el trabajo que viene llevando a cabo la administración Fernández para prevenir, abordar y erradicar los femicidios, transfemicidios y travesticidios. Nosotros desde el Ministerio tenemos un programa interministerial de violencias extremas junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde surgieron determinadas medidas como el Sistema Único de Denuncias, como el Sistema Único de Casos de Violencia de Género. Y hace poquito, hace unos días, se lanzó el Consejo Federal, que es para trabajar en articulación con las provincias, porque aparte hay que aclarar la jurisdicción y la competencia y la importancia que tiene, por un lado, generar una articulación para poner en práctica las políticas públicas, pero también las competencias que tienen cada una de las provincias en este tema. Las líneas de acción de la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta son diversas. Nosotros desde la Secretaría hay un área específica que trabaja sobre el ciclo de la política pública, que es la prevención de las violencias, que es la asistencia integral, el fortalecimiento de acceso a la justicia y la protección. A su vez, hay otra subsecretaría que se trabaja lo que es violencias extremas, que es de lo que veníamos hablando, y programas especiales, es decir, poder atravesar las distintas interseccionalidades en conjunto con el ciclo de la política pública. Nosotros sabemos y entendemos que necesitamos trabajar articuladamente con la sociedad, que necesitamos un cambio cultural profundo y por eso venimos trabajando y ya se lanzó en más de 5 provincias lo que es la campaña nacional de prevención, donde se trabaja por un lado con organismos institucionales, pero también con actores de la sociedad civil. A partir de foros participativos que el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Géneros realizó en todo el país, surgieron otras respuestas. Sabemos que tenemos que generar políticas públicas activas, por eso el programa Acompañar, que es un programa de asistencia directa, por un lado un apoyo económico durante 6 meses y por otro de un abordaje integral psicosocial de las personas que se encuentren en riesgo por violencia por motivos de género. También cuando nosotros hablamos de esta articulación y de fortalecer el trabajo con las provincias y con los municipios, tenemos un programa que es el programa
generar, que es para fortalecer las áreas locales, y también en Espejum 2 programas con las organizaciones de la sociedad civil, como las escuelas populares. Además implementan políticas de protección a las víctimas. La dirección tiene como 2 líneas de trabajo. Por un lado, los dispositivos territoriales de protección, que es lo que conocemos como bares, refugios, casas de medio camino, unidades convivenciales. Y por otro lado, los dispositivos individuales de protección, que es lo que conocemos como botón antipánico, tobilleras duales. Lo que tenemos que poder hacer ahora es trabajar con criterios unificados, porque esos criterios unificados no existen, porque tal vez en algunos dispositivos, si no tenés denuncia, no podés ingresar. Claro. Nosotros consideramos que la denuncia nunca puede ser un limitante. La denuncia es un camino. La emergencia tiene que ser que esté a resguardo, y el resguardo es a través de estos dispositivos. El área de protección a las víctimas también trabaja en un registro único de ingreso, egreso y seguimiento a los casos por violencia de género. Para la atención, contención y asesoramiento de las personas que se encuentran en situaciones de cualquier tipo y modalidades de violencias, el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género lanzó la línea 144 y creó la Dirección de Abordaje Territorial. Lo que nos sucede muchas veces es que frente a la emergencia es tarde para activar las pautas que nos permiten construir intervenciones articuladas para que esas situaciones, las personas que están en situación de violencia, puedan tener una respuesta inmediata del Estado. Entonces, la idea es poder construir esos nexos con las organizaciones de la comunidad que muchas veces vienen acompañando y trabajando sobre estas situaciones y que puedan tener un espacio de articulación donde se construyan políticas públicas que puedan tener una mirada con perspectiva de género. Una tarea que no solo compete a las instituciones nacionales, provinciales y locales. Tenemos un movimiento de mujeres y diversidad con muchísima potencia, con conquistas recientes, con una transversalidad en términos generacionales, con una transversalidad en términos de sectores, desde el sindicalismo, los barrios, los sectores populares, todo el movimiento viene dando cuenta de una gran capacidad de acompañamiento, interpelación a una sociedad que viene siendo mucho más lenta en sus respuestas y en su, un poco nosotros decimos, es importante que la sociedad se indigne y no tolere determinadas situaciones de violencia de género, porque para nosotras son la condición y la posibilidad de acción. Construcción conjunta de demandas que está en marcha y cuenta con respuestas concretas como el Programa Nacional de Prevención de Violencias. El Ministerio desarrolló también a partir del año pasado la campaña nacional de prevención de las violencias Argentina Unida contra la Violencia de Género. A partir de la campaña estamos desarrollando múltiples actividades en todo el país. Estuvimos trabajando muchísimo durante el verano, recorriendo todas las regiones del país, presentando la campaña y acercando las herramientas, que te cuento súper breve, van desde contenidos y spot que van a empezar a salir también en medios de comunicación, contenidos audiovisuales, guías de trabajo para trabajar en territorio con organizaciones, con gestores locales, con equipos técnicos provinciales y municipales. Además producirán kits de trabajo que entregarán en múltiples espacios de todo el país. En esta problemática social nos tenemos que comprometer con un cambio social profundo. Muchas personas pueden verse conmovidas por lo que sucede con la violencia de género, pero después dicen, ¿y qué tiene que ver conmigo? Yo no ejerzo violencia, no sufro violencia. El origen de las violencias de género son las desigualdades que existen entre los géneros. Y para erradicar la violencia tenemos que ir a esa desigualdad de origen. Y en esa desigualdad entramos todos, todas y todes, porque en algún contexto de nuestra vida cotidiana reproducimos prácticas que siguen legitimando la desigualdad. Entonces la campaña invita a repensarnos. Un desafío de deconstrucción que incluye a todas las edades y clases sociales sin distinción de género. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Los crímenes por razones de género afectan no solo a las mujeres, sino a la sociedad toda, porque la violencia es contra todos los cuerpos feminizados. Es importante la unión entre los actores sociales y el Estado para lograr una cultura de paz, respeto y equidad. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos con más de Congénero. Te propongo conocer sobre la cultura muche, que está muy arraigada a la región de Tehuantepec, en México. Veamos.
En la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec se denomina muxe a la persona cuyo sexo asignado es masculino, pero incorpora a su expresión de género características culturalmente consideradas femeninas. El término muxe proviene de la palabra mujer, una derivación fonética que los zapotecas comenzaron a usar en el siglo XVI. Ser muxe viene de una identidad cultural, histórica, que tiene que ver con los hombres que biológicamente son hombres, pero que crean una identidad femenina y toman propios los roles establecidos femeninos. Y la persona muxe nace con un don. No se crea. Lo otro son preferencias. Eso se elige después. Con quién, a qué horas y dónde. Pero lo muxe es un don que me parece que surge entre los vientres, sube al corazón, pasa por la garganta y cuando surge la palabra, se construye lo muxe. Y ahí está el don. En Tehuantepec, el muxe es considerado por su madre como el mejor de sus hijos y las personas de su entorno respetan y celebran su identidad, considerada una bendición para su círculo cercano. Cuando me vieron mis vecinos vestida de mujer me ayudaron mucho. Me animaron a seguir luchando. Si eso era lo que me gustaba, si así quería vestirme, pues estaba bien. Incluso apoyaron a mis padres. Cuando mi hijo tenía 5 años, recuerdo que a la hora de la sandunga, a las 12 del día, él escuchaba la música y corría a traer una de mis enaguas. Se la ponía y bailaba. Así que noté que mi hijo era diferente, que era muxe. Y ahí empieza la madre a empezar a darle el primer empujón hacia el mundo exterior del muxe. Lo familiariza con alguna muxe adulta que tenga alguna profesión o algún oficio respetable. Hablamos de estilistas, de modistas, de bordadoras, de tejedoras, de cocineras. Al adoptar las características que la cultura considera como femeninas, los muxe vivencian en carne propia la opresión y la discriminación del sistema patriarcal. Sus familias les responsabilizan del trabajo doméstico. La sociedad no solo les asigna empleos y tareas consideradas femeninas, sino que les impide ejercer otro tipo de trabajos u oficios por su apariencia. Es que nuestros oficios son oficios que desde nuestros antepasados han sido solamente para muxes. Las muxes podemos vestirnos de mujer o no vestirnos de mujer. Sin embargo, una muxe vestida de mujer jamás llegaría a ocupar un cargo público. Yo, pues, te quiero muxe porque ayuda. Él trabaja, él lava ropa, él hace comida, él hace atolito, hace todo. Algunas mamás, por su condición económica, quieren tener un hijo muxe, porque como tienen hijos varones, no tienen a alguien que les ayude en la casa. Entonces, si ven que su hijo tiene como ciertas tendencias femeninas, lo que hace es como encauzarlo. Esa mamá que está protegiendo a su hijo muxe tiene una idea muy egoísta, porque esa mamá dice, ok, yo me alegro y le agradezco a Dios que tuve un hijo muxe, porque mi hijo muxe no se va a casar. La comunidad muxe se mantiene en resistencia por la libre expresión de su identidad y la preservación de su cultura, pero además luchan a diario por vivir una vida justa y equitativa sin ser discriminados por su expresión de género. Existe una frase en zapoteco que dice Iranu gulenu neiranu napashide gibesanu. Todos hemos nacido y todos tenemos derecho a vivir. Y ahora te invito a hacer un recorrido por lo que ha acontecido en las redes sociales en materia de género.
Esta semana en la red social Twitter, la campaña por la aparición con vida de Tehuel, un joven trans, sigue posicionándose. El usuario La Garganta Poderosa escribe lo siguiente: hace un mes que nos falta Tehuel. En nuestro informe poderoso y en todos los barrios populares seguimos gritando y no paramos de preguntar ¿dónde está Tehuel? Sobre este mismo caso, la cuenta @presenteslgbt denuncia: un mes sin Tehuel, estaba buscando trabajo y encontró otra vulneración de sus derechos, no tener trabajo digno formal. Además, realizaron una manifestación en Plaza de Mayo exigiendo su aparición con vida. Asimismo, denuncian cómo el activista hondureño César Mejía huyó de su país por discriminación y pobreza y en Estados Unidos solo encontró ser encarcelado y la prohibición de volver. En la plataforma Instagram compartimos una publicación de la plataforma MUA, Mujeres Audiovisuales Argentinas. Veamos. Hoy Cultura con Género te muestra la serie web Eva tiene dos mamás, que se centra en las historias de niños, niñas, adolescentes y los derechos de las familias homomarentales. La historia de esta serie web inicia con el relato de un niño que había perdido a sus dos padres. En el jardín de infancia que comparte con Eva, ella le dice amablemente que no se preocupe, que ella tiene dos mamás y le puede prestar una. Eva levanta la mano, tenía 3 años, monedas. Levanta la mano y le dice, va y lo abraza y le dice, Santino, no te hagas problema, dice, yo tengo dos mamás y te puedo prestar una. Esta serie documental se centra en los derechos del niño, sobre todo de aquellos que pertenecen a familias homoparentales y no tienen legislación alguna que les ampare. En la historia de Eva tiene dos mamás se muestra una de las dificultades más comunes. En este caso, Mónica, una de las mamás de Eva, pierde el derecho a verla, pues desde su separación perdió todos los derechos sobre su hija. Uno no es madre solamente por parir. Uno es madre por otras situaciones. Una es madre desde la protección, desde el cuidado, desde el amor, desde el soñar. Mónica, la madre que reclama ver a su hija, adoptó a la niña junto a su pareja, pero varios años después se separaron y no pudo verle más. Desde ese momento comenzó la lucha institucional y jurídica. La visibilización de este caso hizo que emergieran otros similares, lo que generó que se pusiera de relieve esta realidad social que había sido ignorada por los estados. En el caso de Argentina, el país desde el año 2012 tiene una ley que les protege, pero Mónica adoptó a su hija junto a su pareja previo a la aprobación de esta ley y por eso quedaron fuera del cerco legal. La serie documental Eva tiene dos mamás da a conocer esta historia y nos permite involucrarnos en los tratamientos judiciales en estos casos a partir de la ley de matrimonio igualitario. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. Un grito en cuerpo por cada una de sus muertes. Vivo fuerte este momento y ser el grito, un grito en cuerpo y que a nadie quede duda que es orgullo esto que siento.